la mayoría de, ¿cómo se llama? La mayoría de de manejos es sintomático. No hay un tratamiento, a veces por eso, porque usamos clorfenamina, no por el efecto antihistamínico, sino por el efecto anticolinérgico en este caso, y es lo que debemos manejar. Y las soluciones de suero salino, eso sí es frecuente usarlo porque es lo que más le congestiona, sobre todo en los lactantes pequeños. ¿Hasta ahí todo claro en cuanto a rinofaringitis? Doctor, disculpe, justo ahí tenía una duda porque la posición para poder aplicar en este caso la solución al suero fisiológico, no sé si se tiene que ser en decúbito lateral o tiene que ser en decúbito dorsal o cuál es la posición adecuada, no sé si es que tiene alguna información sobre eso. He revisado y no he encontrado lamentablemente, por ejemplo, cómo debe sacarse. Algunos han visto que dice tibio debería pasar, ¿no? Porque dice que tibio, entibiándolo como baño María, o algunos dicen poniéndolo dentro de sus manos o la mamá al costado de su pecho para calentarlo. Lo que refieren, porque no hay ningún estudio que he encontrado, lo que refieren es como entra tibio, evita, si entrara frío, paraliza los cilios de la mucosa y eso no ayuda a la movilización adecuada de la secreción. Por eso refieren que debe ser tibio para que los cilios de la mucosa no se paralicen y obviamente obstruya más la nariz. Entonces, es lo que se menciona. No he encontrado así una literatura que me diga tiene que ser tibio y tantas gotas y punto. No, no se ha encontrado. Porque, por ejemplo, yo los pacientes que son bien congestionaditos, yo lo que hago es la primera figura de arriba. Con una jeringa de tuberculina, cargo yo cloruro y yo los hago echaditos y ingreso el 0,5 para ayudar a limpiar la fosa nasal. Y van a ver que la mayoría con eso, si está bien congestionado, le ayuda, ¿no? Pero ingreso yo de golpe. Es más por experiencia, pero registrado no hay una manera, no hay exacto cuántas gotas y no he encontrado tampoco si debe ser tibio o no debe ser tibio, pero es lo que menciona, lo único que menciona es que se puede usar, sí se puede usar en este caso. Ujú. Ya, doctor, muchas gracias. El otro que tenía una duda en cuanto a lo que son el uso de vitamina C, zinc. Ah, sí. eh, Ujú. También no lo puse ya el estudio, pero no hay algo concluyente en vitamina C, zinc, también había mencionado que se podría usar, pero no, ninguno de esos medicamentos ayuda ni a reducir el tiempo ni a la mejoría de síntomas de la rinofaringitis en este caso. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Es un tema, yo sé que de repente es fácil, pero tiene varias cosas interesantes para discutir. Doctor, yo quería decir, o sea, comentar de que había leído en un estudio que leí como para aporte con respecto al uso de los antihistamínicos, que ya lo mencionó Boris por el efecto anticolinérgico y todo, que sí ayudaba en una forma bastante mínima, bien pequeña, pero eran durante los 2 primeros días, que más allá del tercer día el efecto se perdía y era casi nulo, igual que el uso de un placebo. Eso por el hecho de cuando nosotros recetamos el antihistamínico, que a veces lo hacemos, muchas veces se pone 5 días, 7 días, o a veces lo mencionan, ¿no? Entonces, Ajá. más o menos para recordar que el efecto mínimo que tiene es sobre los 2 primeros días según los estudios. Después de eso, el efecto no tiene mayor efecto que un placebo. Entonces podríamos dejarlo de repente por 3 días. Algunos dejan por 3 días y obviamente es el efecto, ¿no? Que tiene el antihistamínico. Sí, es una buen aporte en ese sentido. Doctor, pero justo en cuanto para nosotros quedar algo concluyente, o sea, ¿sería el uso o no el uso de antihistamínicos? En Porque teoría, ajá, en teoría no está indicado el uso de antihistamínicos. En lo que menciona que se podría usar por el efecto anticolinérgico, los estudios mencionan que se puede usar, pero solo hace efecto en un 25 a 30%. Entonces, como no hace efecto ni en el 50% de los pacientes, no se puede generalizar, ¿no? Si fuera más, sí de repente se puede usar y lo mencionaría, uso de antihistamínicos, pero por efecto anticolinérgico para mejorar los síntomas.
Pero como no llega ni al 50% de efecto en la población estudiada, entonces no se recomienda. Nosotros lamentablemente sí lo usamos frecuentemente, más que todo porque para ver obviamente si puede haber un efecto, pero también porque, como sabemos, la mamá, como sabemos, pasa frecuentemente, si no se va con una medicación o algo más que un paracetamol, lamentablemente no se va contenta, y eso es la verdad. Eso lo vas a ver un montón en consultorio. Pero si le explicas bien a la mamá cómo es toda la evolución y cuánto tiempo puede durar, no se va ni con un antihistamínico, ni ningún antitusígeno, ni ningún descongestionante, se va con paracetamol y con signos de alarma. Eso es lo que debería hacer. ¿Debería usarse? No está indicado. Algunos podrían usar, pero eso ya es criterio clínico de cada uno. No está indicado a todas las rinofaringitis. Ok. ¿Sí? Y es importante porque los laboratorios los van a visitar hasta por las puras, les van a dar todas las combinaciones habidas y por haber. Pero, como les he mencionado en todos los metaanálisis que les he puesto, no hay ningún efecto en ese sentido. ¿Y por qué es importante eso? Por esto. Y es importante que ustedes como residentes, ahora que de repente va a haber más internos, orienten a los internos, porque hay estudios en Lima, lamentablemente, que usan en casos, por ejemplo, de rinofaringitis antibióticos. ¿Ya? En este estudio, por ejemplo, de resfrío común, para resfrío común, lo más frecuente que usaban era tratamiento con antibióticos. 29 casos, que es el 85%, le daban amoxicilina. Y eso es importante porque los de primer nivel de atención son los médicos generales, son los internos que pasan con nosotros, y si no le explicamos estas cosas básicas, obviamente hacemos bastante resistencia y la evolución de estos pacientes no va bien, ¿no? Entonces, por eso, y este es un estudio de acá de Lima, en este caso, y la mayoría se veía que le dejaba antibióticos para un resfrío común. Listo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Doctor, y con respecto a los fitomedicamentos, por ejemplo, el Ay, uso de Pelagorium, es el Cimbiral, ¿no? sí, hay medicamentos que esos tipos de medicamentos no menciona que tienen ningún efecto. Lo otro que sí leí era sobre los vapores, ¿cómo le llaman eso? Se me fue el nombre. Eso, el Cimbiral, eso no tiene ningún efecto. Eso también lo leí, no hay efecto beneficioso. Los que sí habían mencionado, así como líquidos tibios, había algunos vaporizantes como Vivaporú, Mentholatum, que lo ponían en duda, no lo descartaban ni tampoco lo ponían como sí, que pudieran ayudar un poco a la parte de la congestión, pero igual no lo recomienda, no se recomienda. Había estudios nada más que mencionaba que sí podría usarse, pero en general no se recomienda porque no hay más estudios que lo avalen en ese sentido. ¿Alguna otra duda? Si no, pasamos hasta faringitis. Entonces, pasamos a faringitis. ¿Quién va a hacer la parte de faringitis? Ya está. Sí, doctor, yo creo que sí. Podemos avanzar. Perfecto. Sí, la idea es máximo 1 hora, pero poner estos puntos claros para que todos ustedes sepan. Ya, a ¿Se ver. ve mi pantalla? Sí se ve, Rosario. Listo. Ya, vamos a hablar un poquito de fisiopatología de faringitis aguda. Primero recordar pues la anatomía de la faringe. Sabemos que la nasofaringe tiene 3 áreas, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. En esta zona tenemos el anillo de Waldeyer, ¿no? Donde está compuesto por los tejidos linfoides, que son en primer lugar la adenoides, la que está aquí en la parte superior de la nasofaringe. Tenemos las amígdalas tubáricas que están pues en la desembocación de la trompa de Eustaquio, las amígdalas palatinas que son en las que están entre ambos pilares
Y bueno, y la amígdala lingual, ¿no? Entonces, todo este anillo de Waldeyer es un tejido linfoide, como mencioné, cuya función es la protección de la defensa de la vía aérea. También se encarga de captar gérmenes patógenos y así impedir que pasen a gérmenes patógenos que han ingresado por la nariz, por la boca, y así impedir que se vayan a la vía aérea, ¿no? Más baja. Y bueno, tratar de contener la infección a este nivel. Y bueno, procesa y desencadena también la respuesta inmune. Como dije, es un tejido linfoide donde está abundantemente las células de nuestro sistema inmune, ¿no? En cuanto a la fisiopatología ya en sí, pues cualquier entrada del microorganismo, el microorganismo pues va para que se produzca la infección, la clínica, pues va a lograr eludir todo este mecanismo de defensa, como el bacilocilar, por ejemplo, a nivel de la nasofaringe, y bueno, se va a multiplicar y va a empezar a colonizar toda esta área, o sea, en este caso se va a unir a la mucosa de la faringe y de las amígdalas también, ¿no? Lo que va a provocar una infección. En respuesta a esta infección, se va a producir una inflamación, ¿no? Van a llegar las células, se va a activar la inmunidad tanto innata como humoral, y bueno, se van a acumular los leucocitos y eso va a provocar que haya exudado, enrojecimiento de la amígdala, y bueno, las características que van a aparecer en el nivel de la faringe y las amígdalas va a ser en dependencia del agente etiológico, ¿no? Y el periodo de incubación, por ejemplo, es de 1 a 4 días. En cuanto a la etiología, la etiología viral es la más frecuente. Tenemos a la cabeza el rinovirus, pero también se menciona el coronavirus, el adenovirus, el herpes virus, el influenza, el virus Epstein-Barr, etcétera, ¿no? Y bueno, y la parte bacteriana, que también a la cabeza tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y bueno, tenemos otros estreptococos beta hemolítico del CG y otras bacterias. Bueno, aquí es importante diferenciar cuando estemos frente a un paciente con una faringitis y diferenciar ante qué etiología estamos, ¿no? Si es bacteriana o si es viral, porque eso depende de nuestro manejo. Y si es bacteriana, pues detectar si realmente estamos frente a un estreptococo beta hemolítico de grupo A, porque es el que mayor complicación nos puede traer a futuro, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito más también de la fisiopatología, lo que mencioné, ¿no? Esta entrada del microorganismo, ya sea bacteria o virus, va a atravesar los mecanismos de defensa, se va a adherir al epitelio que recubre la amígdala, la faringe, se va a multiplicar, va a colonizar, va a provocar una infección y va a haber una respuesta inflamatoria de este tejido linfoide que había mencionado, que a nivel de la faringe, pues está el anillo de Waldeyer, y bueno, esto va a provocar exudado, enrojecimiento, petequias, etcétera, ¿no? Incluso vesículas, ya vamos a ver más adelante, bueno, se va a discutir. El periodo de incubación de la faringoamigdalitis estreptocócica, que es como que la que más importante poder detectar, es de 2 a 5 días post exposición, ¿no? del agente. Las causas pueden ser infecciosas, pero pues, lo menciono infecciosa porque también hay causas no infecciosas de faringitis, que también tenemos que aprender a hacer diagnóstico diferencial. En cuanto a los virus, pues tenemos el adenovirus, ¿no? Lo que va a provocar la fiebre faringoconjuntival. También tenemos el virus de la influenza, de la parainfluenza, el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, el Coxsackie-A, que va a provocar la herpangina, síndrome de boca, mano, pie, el virus del herpes simple, coronavirus también, el virus del Epstein-Barr, que, bueno, provoca, como sabemos, la mononucleosis infecciosa, ¿no? Cada virus es más frecuente en ciertos grupos etarios. Y bueno, dentro de la bacteriana, como había mencionado, la importancia, bueno, de la causa más común de faringitis bacteriana es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, también llamado estreptococo piógenes. Tenemos otro tipo de estreptococos del grupo C y G y otras bacterias, ¿no? Como clamidia, neumonía, el Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, el Mycoplasma pneumoniae, la Neisseria, ya esto en niños más grandes, Arcanobacterium adenolyticum y Fusobacterium necrophorum. Eso ya en menos porcentaje, obviamente. Bueno, aquí vemos un poquito igual, ¿no? Los agentes en dependencia de si se trata de niños bebés o niños pequeños, donde van a predominar los virus respiratorios, ¿no? La herpangina,
y también pues últimamente el SARS-CoV-2, ¿no? Y en niños ya mayores, en los virus, ya entra a tallar lo que es el virus Epstein-Barr, por ejemplo, que va a provocar la mononucleosis infecciosa. Los virus, bueno, también existen virus respiratorios, VIH, arpangina también, y bueno, SARS-CoV-2. Y bueno, y dentro de la patología bacteriana, en los bebés y niños también menciona el estreptococo del grupo A, pero no es tan frecuente, ¿no? También está el Fusobacterium y otras bacterias. Y bueno, en los niños mayores, donde sí el estreptococo hematolítico del grupo A es más frecuente en los niños grandes, también se menciona la Neisseria, el Fusobacterium también. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del estreptococo del grupo A, el Piógenes, que es pues el que más nos interesa detectar, al menos sospechar. Y bueno, según la clínica, o más adelante vamos a ver pues las escalas, ¿no? Que se utilizan. Tenemos que pensar en el estreptococo temático para pedir alguna prueba confirmatoria, pues es un coco gram positivo, facultativo, que va a crecer en cadenas, ¿no? Los únicos reservorios conocidos son la piel y la mucosa del huésped humano. Provoca una variedad de infecciones que van a involucrar tanto el tracto respiratorio y otros tejidos, ¿no? Y la variedad, la gravedad va a ser desde leve a grave, porque bueno, sabemos que más adelante puede provocar una glomerulonephritis. Ajá. Bueno, entonces en los factores virulentos del estreptococo del grupo A tenemos la proteína M y similares a M que van a proteger al organismo contra la fagocitosis por los polimorfonucleares, ¿no? Entonces va a impedir que esta bacteria sea fagocitada por los neutrófilos. También tenemos toxinas hemolíticas como la streptolicina O, que bueno, es una parte importante luego para tener el diagnóstico, también la streptolicina S, ¿no? Son toxinas. Otras enzimas como la hialuronidasa, la streptokinasa, la nicotinamina adenina dinucleotidasa, la desoxirribonucleasa, las peptidasas, etcétera, otras proteasas, ¿no? Que también pues van a impedir que sean atacados. Y también existen exotoxinas pirógenas. Esto, bueno, ya cuando vemos un cuadro un poquito más complejo, como es la escarlatina o el síndrome de shock tóxico, ¿no? Y ahí tenemos unas exotoxinas que van a funcionar como superantígenos, ¿no? Y bueno, van a provocar los cuadros más severos, ¿no? Bueno, que esa es la estructura del estreptococo, donde vemos principalmente se menciona la proteína M, que va pues impedir que los polimorfonucleares se van a unir, ¿no? También a las inmunoglobulinas y va a impedir que sean fagocitados. Tenemos también la hialuronidasa. Bueno, es un cuadrito bastante amplio donde se ve todas las enzimas, proteasas, ajá, ven que es bastante complejo todo lo que tiene el estreptococo. Bueno, y bueno, y acá también, ¿no? Las exotoxinas pirógenas, la streptolicina O, hialuronidasa, streptocinasa. Y acá, bueno, la proteína M, la proteína parecida a la M, y la streptolicina S, ¿no? Bueno, los mecanismos patógenos, entonces, para que se produzca la faringitis, va a tener propiedades tanto antifagocíticas, mecanismos que van a inducir la fiebre y inducción de citoquinas. Las proteínas antifagocíticas, tenemos en la proteína M, que ya la mencionamos, que va a contribuir también a la invasividad, al impedir que los polimorfonucleares fagociten los estreptococos. Los mecanismos de inducción a la fiebre van a estar relacionados con las exotocinas pirógenas que van a inducir fiebre y bueno, contribuyen al shock. Como les digo, esto ya es en patologías o cuadros más complejos, ¿no? de este microorganismo. Y van a inducir a las células mononucleares a sintetizar tanto factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1 e interleuquinas 6. Y la inducción de citoquinas, tenemos las exotoxinas pirógenas también, que van a actuar como superantígenos que ya les había mencionado, ¿no? Que igual se va a desencadenar una serie de interleuquinas, ¿no? Todo un proceso inflamatorio, incluso sistémico. Bueno, también existen otros componentes tanto estructurales de la bacteria, como es la cápsula, la pared celular, las proteínas de unión,
y otros factores, ¿no? Que tanto van a conferir resistencia a la fagocitosis, evadir la destrucción por el complejo de ataque a la membrana, inhibir la actividad antibacteriana de las quimioquinas, que es parte de la inmunidad innata contra el estreptococo. Entonces, todos estos componentes de este complejo pues, van a provocar que se produzca la infección, ¿no? También, como les decía, no todas las faringitis van a ser infecciosas en sí, sino también existe, por ejemplo, el PAPA, que es un síndrome de fiebre periódica con estomatitis aftosa, faringitis y adenitis. También la enfermedad de Kawasaki, sabemos que es un proceso, es una vasculitis, ¿no? Es un proceso inflamatorio sistémico que va a provocar faringitis y no precisamente por una infección. Puede ser desencadenado por una infección, pero no la faringitis en sí no es por la infección. También el exudado post-amidalectomía, los niños que han sido operados de las amígdalas pueden tener un exudado, ¿no? La agranulocitosis y otra cosa importante, los tonsilolitos, es decir, pequeños como que calculitos, ¿no? De restos de comida que se quedan en las criptas de las amígdalas y que uno lo puede ver como puntitos blancos que pueden simular cierto exudado, pero no son, ¿no? Hay que ver también la clínica del paciente, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir. Exacto, perfecto. Y sobre todo mencionar la última parte que ha mencionado Charito, en el sentido de los diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Las faringitis pueden ser por otras causas. En este caso puede ser Kawasaki. ¿Qué más puede causar una faringitis no infecciosa? Aparte de los que he mencionado ahí. Los tonsilocitos. Mononucleosis. Bueno, infecciosas virales, mononucleosis, ¿ya? ¿Qué más? Por herpes virus también. Herpes virus. Y también, a ver, ¿puedo compartir mi pantalla? A ver. ¿Dónde estás? No, perdón. A ver, ¿quién otra causa no infecciosa, chicos? Acá estás. Ya. Y faringitis, faringomidalitis, otra de las causas también puede ser relacionado sobre todo con reflujo. Reflujo también es otra de las causas que pueden producir faringitis, que es frecuente, ¿no? Que obviamente son causas no infecciosas. Entonces, los tonsilocitos, Kawasaki, reflujo, el PAFA que mencionó también, hay que tenerlo en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales, ya que no necesariamente está en relación a ello. Los más característicos, los virales, acuérdense siempre, que es lo más frecuente que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, mano, pie, boca, ¿no? Las lesiones aftosas es más frecuente en cuadros infecciosos virales. Y igual que como cualquier proceso infeccioso viral, tanto los procesos de tos, fiebre, malestar, y sobre todo la tos es que puede durar aproximadamente 14 días. A ver, ¿cuáles de esas imágenes les harían sospechar más de un cuadro bacteriano? A ver, chicos. ¿Cuál sospecharían más de un viral o bacteriano? La imagen con las placas blanquecinas es más bacteriano. Placas Puede haber, blanquecinas. Ya. ¿Alguno más o es el único? puede también haber petequias, en paladar Petequias. blando. Muy bien, en esta imagen de acá. Bacteriano para las dos. ¿Alguno más? ¿Los demás son virales? Mm, Sí. A ver, la primera imagen, por ejemplo, se le ve los labios un poco más enrojecidos, como un rash a nivel del rostro, de las mejillas, más impresionaría un cuadro infeccioso viral por la parte clínica, ¿no?, de la piel. En la parte de abajo izquierda se ven las lesiones aftosas, que es más compatible con una herpangina o de repente un mano-pie-boca que puede empezar, entonces más viral. La imagen del centro de arriba, obviamente eritematoso, pero no hay placas, no hay lesiones, no hay otra cosa adicional. La que sí se ve abajo son petequias. Petequias en el paladar es un signo que es positivo
para una sospecha de una faringitis por bacteria. Esto sí hay que tenerlo en cuenta. Y puede presentarse. Si encuentras petequias en el paladar, es una posibilidad de que puede estar asociado sobre todo a un cuadro infeccioso bacteriano. Y obviamente el exudado faríngeo. Pero, por ejemplo, esta imagen no es de una faringitis. Esta imagen donde hay exudado en las amígdalas es de una mononucleosis infecciosa. ¿Ya? O sea, puede ser que hay otras patologías como esta imagen de una mononucleosis infecciosa que también pueda ser exudado, pero no necesariamente es un cuadro bacteriano. ¿Ya? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta al momento de examinar al paciente. Los que nos hace sospechar petequias en el paladar y lo primero, sobre todo, que mencionan, que ahorita lo vamos a ver, es un rash escalatiniforme. Es un rash que se presenta a nivel del cuello, tórax anterior, es más sospechoso de bacteriano todavía. Y el exudado también, pero como pueden ver en imagen, también puede ser por mononucleosis. Entonces, para definir viral y bacteriano, acuérdense siempre, lo más característico de un virus es la tos. Si le pregunta, señora, ¿por qué viene? Fiebre, dolor de garganta. ¿Tiene tos? Ya, viral, a la cabeza. Solo con lo que te diga tos es viral, no hay otra cosa adicional. Ya tú sospechas de un cuadro bacteriano dependiendo más que todo de la edad. Si viene a tu consultorio, estás bien, señora, solo mirándolo llega al consultorio. Y le preguntas, ¿cuántos años tiene? Tiene 5 años. Ah, es una sospecha ahí de un cuadro viral. Viene un paciente, señor, ¿cuántos años tiene su hijito? 2 años. Ah, viral. Lo más probable es que sea viral. 90% es viral. Y peor, si te dice, ¿y qué molestias tiene? Fiebre, dolor de garganta y tos. Si te dice ya la tos, entonces nos orientan mucho más a un cuadro infeccioso viral. Porque la conjuntivitis, coriza, rinorrea, obviamente, diarreas, todo es indicativo de un cuadro viral. Y bacteriano lo que más nos indica es la edad, sobre todo mayores de 5 años. Si más de 5 años, ahí yo sospecho de que pueda ser un proceso infeccioso viral. Obviamente también el rash escalatiniforme nos orienta bastante, ¿ya? Asociado también, como les mencionaba, a las petequias a nivel del paladar, también nos indica de un proceso infeccioso bacteriano. Pero viral, tos. Y bacteriano le da sobre todo de 5 años hacia arriba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, esto es en cuanto a la presencia de signos y síntomas sugerentes de una faringitis por estreptococo, que es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Lamentablemente no hay algo establecido que nos pueda decir solo con esto es un cuadro bacteriano o solo con esto es un cuadro viral. No. Y sobre todo en el cuadro bacteriano lo que tenemos que determinar es estreptococo, ¿no? Beta hemolítico del grupo A o piógenes, ¿no? Pero para hacer el diagnóstico no hay un signo único que me diga es un cuadro bacteriano. Así como hemos visto en la imagen anterior, las amígdalas supuradas, y es un virus, no es una bacteria. Era por mononucleosis. Entonces, ese estudio menciona que no hay un punto, un signo o síntoma único para hacer el diagnóstico de un cuadro infeccioso por estreptococo. Hay sí diferentes scores que orientan al diagnóstico. ¿Ya? El que nosotros más conocemos es el score de Centor, ¿no? Pero también hay otros scores, el score de Bris, el score de Atia, ¿no? Entre otros que pueden orientar a un diagnóstico de un proceso infeccioso bacteriano, en este caso por estreptococo beta hemolítico, ¿ya? Entonces podemos aplicar los scores para orientar a un diagnóstico. Los más conocidos, Centor, que les había mencionado, lo que más les características de cuadros virales, como le digo, la tos, y dependiendo del puntaje se solicitan un examen adicional o no. Hay score también como de ATIA, el score de BRIS, que nos ayuda también en este caso para orientar el diagnóstico. Entonces, si yo tengo un score positivo, lo que dice la literatura es, tengo clínica y lo pongo en un score. Tiene fiebre, tos, exudado y nos da un puntaje. Si con eso
me sale una sospecha de un probable estreptococo beta hemolítico, lo que debería hacerse es solicitar un examen para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Si yo tengo criterios clínicos, criterios de Centor, más de 5 años, acuérdese, es sospecha bacteriana. Puede tener faringes exudados, ausencia de tos, obviamente, y adenopatías cervicales, pero acuérdense, adenopatías cervicales dolorosas. ¿Puede tener adenopatías un niño? Sí, puede tener, pero en este caso que sean dolorosas. Si cumple con todo esto, es compatible, no es el diagnóstico, es compatible con un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y acá yo tengo que hacer exámenes. O le hago un test rápido o le hago un cultivo faríngeo. Si sale negativo, obviamente no es, ¿no? Y si sale alguno de estos positivos, le doy tratamiento con antibiótico. Como pueden ver, eso es lo que menciona la mayoría de guías. Lamentablemente, ¿hacemos eso? No hacemos eso. En clínica, ustedes van a trabajar en clínicas como médicos pediatras, sí pueden hacer eso. O sea que no hay ningún problema. Si tiene todos los criterios, es positivo, le pueden pedir una prueba antigénica para estreptococo beta hemolítico o le pueden hacer un cultivo, no hay problema. Y con eso recién se indica un tratamiento antibiótico. No está indicado iniciar ni de manera profiláctica un tratamiento antibiótico ni preventivo para estreptococo beta hemolítico. Lo que mencionan las guías es que debe darse un tratamiento según el resultado microbiológico en este caso. ¿Ya? Es importante que sepan eso. Es muy diferente, por eso las guías nos mencionan algo y es lo que deberíamos de hacer. Ustedes van a ver en la emergencia, manejamos muy diferente, pero ¿se puede mejorar? Sí, se podría mejorar. Y ustedes tienen que saber, ya, yo le estoy iniciando, ya inicia la amoxicilina, ya le inicias, pero en tu cabeza tienes que pensar que, obviamente, yo debía haber pedido antes una prueba antigénica o un cultivo y recién iniciar. Nuestro sistema de salud no permite eso, pero si te vas a trabajar en el extranjero, puedes trabajar en clínica, eso es lo que deberías de hacer. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que sepan esto. Es muy diferente lo que hacemos. Hay médicos que trabajan diferente, ellos le inician antibiótico, bueno, lo respetamos su punto de vista, pero lo que nos mencionan las guías son eso. Y eso es lo que nosotros debemos de saber. ¿Ya? Entonces, hay test rápidos y obviamente también cultivos. ¿No? Pruebas rápidos para retención, RAT, cultivos faringios, que es el gol estándar, reacción en cadena de la polimerasa, serología, pero la gran mayoría de pruebas rápidas, que esto demora 2 horas, en una clínica demora 2 horas. Y el cultivo faríngeo en las clínicas, bueno, en hospitales casi no sacamos, ¿no? Pero en clínicas demoran entre 3 hasta 5 días. ¿Y los pedimos? Sí. ¿Los he pedido? Sí. Y te orientan para iniciar o no un tratamiento antibiótico, que es lo que deberíamos de hacer. ¿Ya? Entonces, ¿se usan las pruebas rápidas para detectar el estreptococo beta hemolítico del grupo A? Bueno, ya les he mencionado que sí. Se usan, tiene una efectividad, una especificidad suficiente como para decidir a utilizar de manera adecuada un tratamiento antibiótico. O sea, lo usas para que no estés dando a diestra y siniestra un tratamiento antibiótico que de repente no es necesario. Entonces, ¿se puede usar? Sí, se puede usar. ¿Ya? Entonces, es importante que conozcan eso. ¿Y cuál es el tratamiento para un estreptococo beta hemolítico del grupo A? Perdón. A ver, chicos. ¿Cuál es el tratamiento? Depende de la elección, penicilina. Penicilina, ¿cuánto es la dosis? Por el peso depende. Bueno, perdón, de la edad, Ya, a que ver. se divide en menores de 12 años y mayores de 12 años. Menores de 12 años es 250 miligramos cada 12 horas y mayores de 12, 500 miligramos cada 12 horas, por un tiempo de 10 días. Por 10 días, exacto. Y el otro de la elección también es la Amoxicilina. amoxicilina. ¿Cuánto es la dosis de amoxicilina? Eso ya lo saben ya. 50, 50 80. miligramos kilo. 50 miligramos por kilo, ¿no? Es importante que ustedes sepan. Este es el tratamiento, el de elección, el que nosotros tenemos es amoxicilina, 50 miligramos por día,
cada 8, cada 12, por 10 días. 10 días. Es importante saber eso, porque si sale estreptococo beta hemolítico del grupo A, tengo que completar el tratamiento para evitar complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden presentarse si no damos un tratamiento adecuado? Se divide en dos grupos, ¿no? En supurativos y no supurativos. Ya. En las ¿Cuáles son? supurativos, los más frecuentes es la otitis media aguda. En no supurativos es la más frecuente la glomerulonefritis postestreptocócica. Ya. Muy bien. Glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Fiebre reumática, todas esas complicaciones que pueden presentarse por un tratamiento inadecuado. Entonces, es importante saber eso, porque la gran mayoría no acaba el tratamiento. Si sale positivo, tenemos que dar un tratamiento y explicarle a la mamá que el tratamiento es por lo menos, bueno, debe ser 10 días. Hay estudios, sí, es verdad, he leído, que dan entre 5 a 7 días, pero no son concluyentes. Los concluyentes hasta ahorita son que debe darse 10 días si te sale positivo el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, si tú le estás dejando una amoxicilina a tu paciente en emergencia por una sospecha de estreptococo beta hemolítico, no le vas a poner en la receta por 3, 5 días, 7 días. El tratamiento es 7 días. Si tú le pones un tratamiento, amoxicilina por 5 días, amoxicilina por 7 días, entonces estás tratando otra cosa menos el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, si esa es mi sospecha clínica, tiene que ir acorde con el tratamiento que yo le voy a dejar. Entonces, por eso, lamentablemente, yo veo ya, puede que no tenga mi prueba rápida ni mi cultivo, pero ya, entonces yo sospecho, es una sospecha alta, tiene todos los criterios de centro positivo, entonces tengo que darle amoxicilina por 10 días, ¿no? No le tendría por qué dejar por 5 ni por 7 días. Si no, ahí estoy manejando otra cosa y no un estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Si es alérgico a la penicilina, claritromicina y ¿cuál es la diferencia en alérgica tipo 1 y no tipo 1? ¿Cómo saben? Aquí les darían claritro y aquí una cefuroxima, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre alérgico tipo 1 y no tipo 1? Vamos, chicos. Ya vamos a acabar, no se preocupen. A ver. Importante saber, ¿no? Porque si leemos quién es tipo 1, a ver. Me parece que uno es cuando hay reacción cruzada, o sea, con las cefalosporinas, o sea, cuando son alérgicos a la penicilina, también hay una probabilidad de que sean alérgicos a las cefalosporinas por una reacción cruzada. Me acuerdo de eso. Ya, sí, es los tipo 1, a veces hay ese tipo de reacción, pero acuérdense, las alergias a penicilinas tipo 1 son aquellos pacientes que han tenido un antecedente de, por ejemplo, una reacción anafiláctica. Yo tomé, no sé, me pusieron penicilina, hice una reacción anafiláctica, un shock anafiláctico, etc. Eso es alérgica tipo 1, en pocas palabras. Y no tipo 1 son aquellos que hicieron una reacción, le salió abones, pero no puso en riesgo su vida, ¿no? Entonces, es algo más leve, una reacción más leve. Entonces, por eso, en las reacciones más leves le dan, por eso, cefalosporinas o cefuroxima. Las tipo 1 no le puedes dar ni los primos de la amoxicilina ni de cefalexina. Por eso acá le dan macrólidos como parte del tratamiento. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso para dejar el tratamiento en alérgicas a la penicilina. Y en este caso los tipo 1 le dejan lo más común es acitromicina o claritromicina, también le podemos dar. ¿Ya? Entonces hay diferentes tratamientos en cuanto al manejo con cefalosporinas, con macrólidos, con penicilina. Se menciona que son efectivos, ¿ya? Tanto la acitromicina, la cefalosporina por 10 días o la amoxicilina por 10 días. No hay problema, ambos todos erradican adecuadamente el estreptococo beta hemolítico, pero se recomienda igual la amoxicilina de primera elección para evitar las resistencias y obviamente también por la tolerancia, ¿no? O sea que, y sigue siendo la amoxicilina de primera elección. Acá es el estudio que les he mencionado, que es el impacto de la frecuencia de la eficacia de 10 días de las penicilinas como tratamiento.
Se hicieron diferentes estudios con dosis de 5 días, de 10 días, con dosis menores, pero los estudios mencionaban que debe ser 10 días de tratamiento. Y también mencionaban cuántas veces al día. Puede ser una vez, 2 veces, 3 veces al día. Mencionaban que se puede dar 3 veces al día o cada 8 horas, no hay problema. Hay estudios que mencionan que se va a dar cada 12 horas, también no hay problema. Y estudios también que están mencionando que una vez al día también podría darse un efecto de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo estoy sospechando por clínica, más de 5 años, menos de 5 años, viral a la cabeza, más si tiene tos, viral. ¿Ya? Entonces, más de 5 años, sospecho una bacteria. Y si yo sospecho una bacteria, hago los criterios de Centor, de Bris, de ATIA, cualquiera. Si me sale sospechoso, lo que debe seguir en su mente es pedir una prueba rápida o un cultivo. La prueba rápida sale en 2 horas y el cultivo sale en 3 a 5 días. Si salen positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptocopiógenes, el tratamiento amoxicilina y pongan en su receta 10 días. No tendría por qué ser 5 ni 7 días. No hay ningún estudio que avale eso para yo sustentar que 5 días les doy amoxicilina nada más. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, doctor. Doctor, quería mencionar algo. En cuanto, bueno, primero la dosis de la citromicina, cuando estamos tratando de estreptococo, el grupo A, las dosis son un poco más altas. Ajá. Había visto que es hasta 20 miligramos kilo día. Y lo otro Sí, es un ratito que antes de que pases ahí, acá ajá, menciona acitromicina 12 miligramos por kilo por día por 5 días. O sea, en total, ¿cuánto sería? Por los 5 días, ¿cuántos miligramos por kilo? 60. 60, ¿ya? Acuérdese acá, la citromicina, si ustedes, buen punto, si ustedes van a dejar acitromicina, es 12 miligramos por kilo por día, no 10, es 12 miligramos como menciona, tiene razón, por 5 días. Pero también he leído que hay otros estudios que lo dejan solo por 3 días. ¿Cuánto sería la A dosis? 20. A 20 20 miligramos por kilo por día, en 3 días nada más. Entonces, pero acuérdense, si yo voy a dejar a citro, ya bueno, le dejaré a citromicina, es a 12 miligramos por kilo por día, ¿ya? Y si es en 3 días, a 20 miligramos por kilo por día. Muy bien, ajá. Y Sigue. lo otro que me preocupaba es que es cierto, la citromicina pues, responde bien para las infecciones por estreptococo, pero había leído que, si bien es cierto, nos puede ayudar con el estreptococo, por otro lado nos puede crear resistencia a otros microorganismos, a otras bacterias, que más adelante puede ser perjudicial, ¿no? Por eso se prefería utilizar otro tipo de medicamentos antes de llegar a la citromicina. Porque claro, nos Exacto, ayuda con el estreptococo, pero nos crea resistencias a otros. exacto. Y hay que tener en cuenta que lamentablemente no hay muchas guías en el Perú, pero las guías que estamos leyendo o los metaanálisis que les he presentado, se basan obviamente en otras realidades. Ahí recomiendan a citro porque su resistencia de citromicina, lo que mencionan es que es menos del 30%. Pero ¿cuánto es nuestra realidad de resistencia de citromicina? ¿Alguien sabe? Más o menos. Estamos alrededor de 50% de resistencia de citromicina. Porque como ustedes saben, la citromicina la estamos usando para todo. Entonces, la resistencia ahí cambia. Entonces, ahí puede variar un poco en ese sentido. Las guías recomiendan sí a citro como elección en pacientes alérgicos, todo, pero porque su tasa de resistencia también es baja. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. ¿Alguna otra duda? A ver, si por ejemplo, bueno, algunos ya les hice esta pregunta, creo. Le puedes pedir cultivo, ¿no? Sale estreptococo beta hemolítico y punto. Tengo un paciente, por ejemplo, que viene al consultorio, tiene un chiquito de, ¿qué será ya? 7 años, bacteriano, más de 5, bacteriano, ahí pienso, puede ser bacteriano. 7 años. La mamá lo trae porque le dice, doctor, mi hijito hace varios días está con dolor de garganta, le molesta,
¿Ya tiene alguna otra molestia? No, doctor, pero está con el dolor bastante. Ya, tú, bueno, sospecha, y la mayoría de lo que he visto, bueno, he hecho, y también ha pasado en las clínicas sobre todo, les pide, ya, hay que hacerle un cultivo de secreción faríngea, cultivo faríngeo. Le toman el cultivo, y ese cultivo, por ejemplo, sale eh, neumococo, y te sale todo el antibiograma. Sensible a amoxiclavulánico, resistente a amoxi, sensible a citromicina. ¿Qué harías en ese caso? ¿O qué harían, chicos? Eso es frecuente que pase. Como dice, que sea resistente, dijo. No lo escuché bien. Sensible a amoxiclavulánico, Ah, resistente a amoxi y sensible a citromicina. ¿Qué harían en ese caso? o sea, ya había leído que, o sea, la sensibilidad para el estreptococo, o sea, bueno, la penicilina es como que, la resistencia, mejor dicho, a la penicilina es cero. Y bueno, la amoxicilina es la primera elección. Tal vez pensar en que una, o sea, es in vitro, es una cosa in vitro, otra cosa es in vivo, más o No, menos. salió neumococo, no salió estreptococo beta hemolítico. Ah, salió neumococo. Ujú. ¿Qué harían? ¿O qué pasa, doctores? O ya, bueno, puede ser ya, o salió estreptococo de repente. ¿Qué harían en ese caso? Porque pasa, ¿ah? Les pasan, piden a veces en la clínica, me tocó reevaluar un par de pacientes así, que le han pedido y viene con su resultado, a veces le sale Hemophilus influenza y tal, y todo ese antibiograma. ¿Qué harían? ¿Le dan amoxiclavulánico, le dan acitro, no le dan nada? Doctor, pero el ácido clavulánico no es una beta-lactamasa, Sí, entonces no sería como para vencerla, si es resistente a amoxicilina, en ese caso el clavulamato no ayudaría y se podría dar amoxiclav. si es neumococo y es resistente, es una posibilidad, sí le podrías dar amoxiclav. Pero lo que tenemos, repito la historia, la mamá llega a consulta y dice, doctor, mi hijito tiene 7 años y se queja hace ya varios días de dolor de garganta. Y yo le pregunté, señora, ¿tiene alguna molestia adicional? No. Le pidieron su Ah, cultivo. ya, ya sé, doctor, es parte de la flora normal de la orofaringe. Exacto. Como ven, no tiene ningún criterio de Centor, ni de Bris ni de ATE, solo refiere dolor de garganta y hace varios días. O sea, no me refirió nada más, ni fiebre, ni adenopatías cervicales, ni petequias en el paladar, nada. Y lamentablemente pasa eso, lo van a ver cuando trabajen en las clínicas. Viene con su cultivo, el doctor me pidió mi cultivo porque hace días está con un dolor de garganta, me ha dicho que de repente no me he curado bien y otra cosa. Pero señora, tiene fiebre y otra cosa, lo revisas y no encuentras nada más. Y hay patógenos que son propios, en este caso, de la orofaringe, como el neumococo, Hemophilus influenza, ¿no? Entre otros. Y no necesariamente significa una infección, sino es propio o son colonizantes de la faringe. Eso es importante, porque les llega hasta con antibiograma y dice solo sensible a ceftriaxona y le ponen ceftriaxona, pero son colonizantes. Igual, si te sale ese positivo streptococo beta hemolítico, puede ser un portador, porque no tiene ningún criterio de Centor ni otras escalas. Entonces, hay que analizar los resultados en función también de la clínica. El examen de prueba antigénica y el examen de cultivo se pide si tengo criterios positivos. Si no tengo criterios positivos, no está indicado pedir el examen. Y además, si son menores de 3 años, tampoco está indicado porque el 90% son virales en este caso. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Porque eso pasa para que no caigan en lo mismo o como yo caí. Y el tratamiento se da amoxicilina para prevenir fiebre reumática, glomerulonefritis, todo lo demás. ¿Hasta cuántos días se puede iniciar el tratamiento antibiótico máximo para evitar, obviamente, las complicaciones del estreptococo beta hemolítico? ¿Hasta cuántos días yo puedo esperar? ¿Alguien sabe?
A algunos ya les comenté esto, creo. Pero bueno, vamos a dar chance a los demás. A ver, ¿quién sabe máximo cuántos días después de iniciados los síntomas yo puedo iniciar el tratamiento antibiótico? Esa pregunta de examen. Me acuerdo que por roté infecto me lo preguntaron. ¿Alguien? Máximo 9 días, ¿ya? Las recomendaciones que la frecuencia de complicaciones supurativas existe un plazo de 9 días para el inicio de antimicrobianos sin incrementarse el riesgo de fiebre reumática. ¿Qué quiere decir eso? Viene a mi consulta mi paciente, tiene criterios de centro positivo. Usualmente lo que debe hacerse ya, le pido sus exámenes, cultivo o antigénica. No dice iniciar en tratamiento empírico, dice pedir examen. Yo puedo, por eso se puede esperar hasta 9 días. ¿Qué quiere decir? Yo le pido un cultivo, no hay problema si el cultivo se demora 5 o 7 días, porque yo tengo máximo hasta 9 días para el inicio del tratamiento con antimicrobianos, sin obviamente incrementarse el riesgo de fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, es por eso importante conocer esto, porque esos a veces me dicen, pero Max, no, pero tiene riesgo, hay que iniciarle de una vez. No, puedes esperar tu cultivo con tranquilidad y con el resultado decidir iniciar el tratamiento con antibióticos. No hay un apuro en iniciarle un tratamiento, bueno, salvo que ya estés más de los 9 días, pero si no, no hay inconveniente. Puedes esperar tranquilamente a que salga el cultivo, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta que los síntomas, si es un estreptococo beta hemolítico del grupo A, apenas le inicias el antibiótico, la gran mayoría a las 24 horas ya se siente mejor. Ya no hace fiebre, está tranquilo y todo lo demás. Y esto, como cae la fiebre y todo se siente mejor, la gran mayoría abandona el tratamiento y no termina los 10 días. Sí es una fiebre reumática. Esto es uno de los factores porque hace que a veces no terminen el tratamiento de manera adecuada. ¿Ya? Hasta ahí, dudas, preguntas. Con esto ya terminamos. ¿Claro? Bueno, y el estudio que les había mencionado, igual, lamentablemente las faringitis bacterianas son poco probables y obviamente también le dejan en la gran mayoría amoxicilina en este caso. Por ejemplo, a ver, un caso más. Si mi paciente, yo sospecho de una faringitis por estreptococo beta hemolítico, ya, le inicié tratamiento con amoxicilina, pero no va bien, no evoluciona bien, ¿qué hago ahí? ¿Le cambio algún otro antibiótico? Pasa eso a veces. Va a la consulta, un primer médico lo ve y le deja, si es una faringitis, tiene todo, exudado, todo. Le deja la amoxicilina. Y a los 5 días la mamá dice, sigue igual, está con las molestias, todo. ¿Qué hacen en ese caso, chicos? Vamos. Opiniones. Pensar en otro agente, tal vez, o sea, por ejemplo, la mononucleosis, que también puede dar exudados. Ya, pensar en otra gente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión? Rotar antibióticos, porque puede tener resistencia a amoxicilina, o si no, agregar ácido flavonoico, amoxicilina con ácido flavonoico. Pero eso Ya, es el tercer día de no haber una buena mejoría, ¿no? ya. ¿Qué más? Pero ¿Alguna el paciente clínicamente está yendo o sigue con fiebre, dolor o hay algo más. No, solo la misma clínica. No hay otra cosa más. ¿Y cuántos años tendría ese paciente, doctor? Es grande, 7 años. Puede ser, sí, sea bacteriano. Y Bueno, eso es sí lo que... podría ser una resistencia. Ya, ¿a qué le rotarías entonces? Mm, Estaba con amoxicilina nada más, doctor. Sí, solo amoxi. Mm, Quizás le rotaría de repente a acitromicina. Acitromicina, ya, muy bien. Mm, ¿Alguna otra opinión?
Em, sí, sí, sí. Ujú. Hay que tener en cuenta, uno, el estreptococo beta hemolítico, ¿cuál es la tasa de resistencia? Alguien lo mencionó. Alguien mencionó el porcentaje de resistencia del estreptococo beta hemolítico a la amoxicilina. Cero, cero. Cero. No, Casi no está reportado resistencia del estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo piógenes o la amoxicilina, en teoría. Si es un estreptococo beta hemolítico del grupo A, no tendría por qué tener resistencia y con la amoxicilina, no he leído reportes de resistencia, el 100% va bien, no tendría por qué complicarse. Entonces, si no va bien, ahí yo tendría que de repente sospechar otra causa, ¿no? Es una posibilidad. Pero lo que mayormente hacen es, si no va bien, señora, ya va al otro médico, como no va bien, le va a otro médico y le rota. Lo más frecuente es que le rotan amoxiclavulánico. Pero ¿cuál es el problema de rotarlo con amoxiclavulánico? ¿O por qué no deberíamos rotarlo a amoxiclavulánico? Se van a ver un montón de recetas que ponen amoxiclavulánico. O de frente, a veces también han visto recetas que le ponen faringitis aguda, amoxiclavulánico. No sé por qué le dejan, pero le dejan. ¿Está bien o no está bien? Porque se podría crear resistencia. Eso es una de las cosas que sí tiene razón. ¿Y por qué más? los efectos adversos del clavulánico. El clavulánico nos da diarreas, eso también es verdad. ¿Y por qué más? Pero el tema de las diarreas se puede modificar dándole la dosis en base pues a amoxicilina, o sea, combinando dos jarabes, ¿no? Una amoxicilina y otro amoxiclavulámico, dándole cuánto cc de amoxi solo y dividiendo la otra parte con amoxiclavulámico, que es lo que a veces hacen en el niño para evitar el tema de las diarreas. De las diarreas. Sí, le bajan del 125 a 65 del clavulánico y bajan. Bueno, ya, pero ¿por qué más? Y para hay que, a ver, la pregunta sería, ¿y el ácido clavulánico por qué lo damos? Se supone que es mayor Amplía el beta-lactamasas, ¿no? Pero espectro. no hay beta-lactamasas. Claro, hay que Claro, tener Claro, el en estreptococcus cuenta tiene y amplía el que espectro. el estreptococo beta hemolítico no es productor de beta-lactamasas. Entonces, si el estreptococo beta hemolítico no es productor de beta-lactamasas, ¿por qué le dejamos amoxiclavulánico? No tiene sentido, pero lamentablemente pasa que la mayoría de recetas que van a ver de consultorio, de frente le dan, si no mejora amoxi, le dan amoxiclavulánico, o de frente le empiezan con amoxiclavulánico. Pero sabemos que el estreptococo beta hemolítico no produce beta-lactamasa, entonces no tiene sentido ni de inicio, ni porque es resistente, nada, dejar amoxiclavulánico. ¿Que lo vemos frecuentemente? Sí, lamentablemente. Entonces, no tiene ningún sentido ni en la fisiopatología, ni en la resistencia, sobre todo el clavulanato. Entonces, si sospechan de una faringitis, con amoxicilina debe mejorar, no debería, debe mejorar porque no hay resistencia a la amoxicilina. Y no deberías de iniciarle de ninguna manera, ni de inicio, ni porque es resistente o amoxiclavulánico, ya que el estreptococo beta hemolítico no produce, no es productor de beta-lactamasas. ¿Ya? Entonces, eso tengan en cuenta. Lamentablemente vemos, ustedes lo ven más que todo en emergencia cuando llegan con su receta. Doctor, me dieron esto. ¿Y para qué? ¿Para una faringitis? O ustedes también ven médicos en la emergencia que dejan ese tipo de medicamentos. Es su criterio de ellos, obviamente hay que respetarlos, pero nosotros tenemos que saber por qué le dejamos el amoxiclavulánico. Y no tiene sentido de ninguna manera dejar amoxiclavulánico en una faringitis, porque el beta hemolítico no es productor de beta-lactamasas. ¿Ya? Entonces ahí buscarías otras causas. De repente solo es una faringitis viral y por eso está durando. O hay otras causas, ¿no? Clamidia, etcétera, que ya, bueno, cambiaría, planteas otro diagnóstico. Pero de inicio hay que ver bien en ese sentido. ¿Ya, chicos?
Doctor, disculpe, tenía otra consulta porque justo ya que se mencionaba sobre el uso de antibióticos, hay una revista, creo, de infectología de la Sociedad de Infectología Chilena, donde mencionaba los días del uso de lo que son las cefalosporinas, donde mencionan que la duración tendría que ser 5 días, ¿no? Que sería mucho mejor que la penicilina, y también tiene una buena tasa de erradicación, ¿no? Del estreptococo. Sí, hay estudios, pero las cefalosporinas de primera menciona que son 10 días. La cefuroxima, obviamente ahí sí menciona que son 5 días. Hay que ver. De repente, Dice de 5 días, dice el doctor. En la guía dice de primera generación, pero la duración es de 5 días inferior a los 10 días que es la penicilina. Lo único que Ah, dice, hay mayor beneficio con su uso, pero se asocia a mayor costo. Es justo yo- esa guía que lo colgaron en las. bueno. Ajá, podría ser, es una opción, pero yo he leído, sí, de la primera generación, 10 días, eso sí es verdad. Pero como van a ver, sí que hay estudios que mencionan igual menos días, si es menos de 10 días, pero hasta ahorita igual yo he encontrado lo mismo. Puede ser una opción, no he leído, te mentiría mucho en cuanto a las cefalosporinas. Más me enfoqué en la amoxicilina y la citromicina. Pero puede ser de repente, no estoy muy seguro, no estoy. Pero sí, la mayoría lo recomienda, pero por 10, yo he leído por 10 días la cefalosporina. Ujú. Habría que revisar esa parte. Doctor, y aquí tenemos cefadroxilo. Sí hay cefadroxilo, pero es caro, pues, ¿no? Ah, ya. Y sí hay algunos cefadroxilo en jarabe, pero es carito. Creo que cuesta como 70 soles el frasco. Algunos pueden pagarlo, ¿no? En las clínicas tú los dejas nomás, cefuroxima, cefadroxilo, tú dejas nomás, pero en el hospital o en otros lugares donde trabajas sí es un poco complicado porque si tú estás pensando dejarle por 10 días, entonces tienes que asegurar que se cumple el tratamiento. Porque si la mamá solo va a hacer el esfuerzo y te compra solo por un frasco que le dura 5 días, entonces no le das tratamiento. ¿Ya? Entonces, faringitis, acuérdense siempre, su guía mental es clínica, tos viral, más de 5 años bacteriano. Hago mis criterios, si es positivo, en teoría yo debo pedir examen. Lamentablemente en emergencia pasa otra cosa. Y si depende de mi examen, yo le doy un tratamiento. Y según el tratamiento, el de elección es amoxicilina y son 10 días. ¿Ya? Entonces, veo la verdad recetas que le dejen 5 o 7 días, entonces no es una faringitis, no estás ni sospechando altamente una faringitis por estreptococo. Estás manejando otro tipo de patologías. ¿Ya? Obviamente hay cada doctor que maneja, son criterios de, bueno, otros médicos manejan, pero ustedes tienen que saber eso, porque hay médicos que dicen, no, déjale amoxi 5 días, nada más, ya, bueno, pero ustedes tienen que saber la realidad y cómo es el manejo de manera adecuada. ¿Ya, chicos? ¿Alguna otra duda? Doctor, Todo. solamente para, bueno, en el caso que usted mencionó, entonces lo correcto que deberíamos de hacer es de repente volver a pensar en otro germen y de repente rotar de antibiótico que no sea pues algo necesariamente que coberture pues ¿no? un beta hemolítico. Sí, de repente es otras causas, como había mencionado, hay faringitis por no infecciosas, por virus, mononucleosis, de repente ya le viste todo sudado y es una mononucleosis, y eso se hacen fiebre 3, 5 días a esos pacientes, entonces es otra posibilidad. Entonces de repente plantearnos otra causa en ese sentido, porque si tú, la sospecha principal es que tú le dejas la moxi por el estreptococo beta hemolítico, no debería ser resistencia, o sea, no hay resistencia, perdón, debería ir bien sí o sí, y usualmente, como les repito, le inicias y a las 24 horas ya no hay fiebre, está tranquilo y está mucho mejor. Ya, doctor, gracias. Ujú. Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas, todo claro? Listo.
Entonces, bueno, espero que les haya servido un poco, sobre todo para la parte de la disquisición y la parte práctica, que es lo que nosotros tenemos que saber. Ya chicos, bueno, ya nos estamos viendo en la próxima charla. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídense chicos, buenas noches.